Bueno, vamos a determinar en este ejercicio la ecuación de la superficie cuádrica en función de los datos que nos aporta este gráfico aproximado. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es, primero de todo, analizar la información que nos brinda esta representación. Primero observamos que acá tenemos dos curvas. Una curva que está sombreada, está pintada en rojo, que responde a esta fórmula, y esa curva sería la resultante de la intersección entre la superficie cuádrica y el plano XY, o sea, el plano de ecuación z igual a 0. La otra cónica, la otra curva cónica, es la que está pintada en color azul, que viene a ser la intersección entre esta cuádrica con el plano que vemos acá, el plano XZ. De nuevo, su ecuación responde a la ecuación de una hipérbola. Bien, pero nosotros hablamos de dos trazas. ¿Y por qué hablamos de dos trazas? Porque la tercera traza que habría que analizar es la intersección con el plano IZ. Pero este plano, cuya ecuación es x igual a 0, no corta a la superficie cuádrica. Es por eso que no existe intersección entre el plano IZ y la cuádrica. Por lo tanto, tenemos acá nada más que dos cónicas que responden a las trazas de esta superficie. Ahora bien, tenemos que observar con detenimiento la hoja de fórmulas para identificar la superficie. Esta superficie responde al nombre de hiperboloide de dos hojas, ¿sí? Pero, ¿cómo está escrito el hiperboloide de dos hojas en nuestra hoja de fórmulas? Voy a desplazar esto. Bueno, vamos a ver, en principio, que el hiperboloide de dos hojas que tenemos graficado en la hoja de fórmula tiene, por supuesto, en el plano tenemos acá una de las hipérbolas. Después, en el plano que tengo acá, tengo otra. Vamos a hacerla más amplia. Otra hipérbola. Bueno, muy aproximada la gráfica. Tenemos acá así, así. Bueno. Bueno, en esa gráfica van a observar que los ejes coordenados están dispuestos de esta manera. Tienen X, tienen Y, y acá en el interior de esta superficie cuádrica tenemos el eje Z. Esta responde a la siguiente fórmula: una variable al cuadrado sobre un número al cuadrado. La otra variable también al cuadrado sobre otro valor al cuadrado. La tercera variable también cuadrática sobre el valor al cuadrado igual a 1. Pero si fijamos, nos observamos con detenimiento, es el eje Z el que está en el interior y es el término de la variable Z el que es positivo. Y negativo será el término de la variable Y y el término de la variable X. Es así como queda la gráfica del hiperboloide de dos hojas que responde a esta ecuación. Bien, ¿esta ecuación es la única que puede dar una gráfica de esta forma? No, existen muchas y equivalentes. ¿Cómo lograría esa equivalencia? Por ejemplo, si yo multiplicara a todo este miembro por -1 y hiciera lo mismo del otro lado del igual, la ecuación me quedaría x cuadrado sobre a cuadrado positivo, la y cuadrado sobre la b cuadrado también positivo, la variable z negativa,
pero todo esto igualado a menos 1. Esta expresión son equivalentes entre sí y generarían una superficie cuádrica de estas características. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con esta que es la más frecuente, ¿sí? Y ahora vamos a visualizar lo que nosotros tenemos como dato, o sea, esta gráfica. Esta gráfica se caracteriza porque el eje que está en el interior del hiperboloide de 2 hojas es el eje X. Y por lo que acabamos de observar, es por lo tanto la variable que debería ser positiva. O sea que la ecuación de este hiperboloide va a tener que tener la variable x positiva, la variable y negativa y la variable z negativa igualado a 1 positivo para lograr que esta ecuación responda a esta gráfica. Bien, ahora vamos a hacer un análisis de las trazas. Voy a querer analizar la traza con el plano XY. Esa traza con el plano XY que estaba acá graficada en color rojo. Analíticamente, decir plano XY es lo mismo que decir plano Z igual a 0. Y para encontrar la intersección entre esto y esto, armamos un sistema de ecuaciones, de manera que, aplicando algún método de resolución del sistema de ecuaciones, el más común es el de sustitución, reemplazaremos la z por 0 y vamos a despejar la expresión de la superficie de la cónica que queda como intersección de la superficie con el plano. Entonces, si a z le doy valor 0, me va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Vamos a anotar la clasificación acá arriba, hiperboloide de 2 hojas. Lo abrevié, así me queda espacio para escribirles acá. Bien, entonces, ahora sí, en nuestro gráfico, la traza que responde a esto es la que tenemos acá, o sea, x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Sí? Bueno, vamos al análisis de la segunda traza, que es la traza con el plano XZ. Entonces, analizamos la traza con el plano XZ. Ese plano tiene como ecuación y igual a 0. Y al armar ese sistema de ecuaciones entre la cuádrica y este plano, aplicando algún método que nuevamente va a ser la sustitución, reemplazamos la y por 0, todo esto se va a anular, va a desaparecer y entonces nos va a quedar x cuadrado sobre a al cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igualado a 1. En nuestro gráfico, esto responde a la ecuación x cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 1, por eso que no está escrito su denominador, igualado a 1. Bien, y ahora vamos a tratar de ensamblar todo esto que hicimos acá en la expresión que viene a responder a nuestra superficie cuádrica. Dado que yo acá tengo x cuadrado sobre 9 al igual que esto y están ambas cónicas igualadas a 1, entonces podemos indicar que este a cuadrado es 9, o sea que la a vendría a ser 3. La y cuadrado tiene como denominador, por lo tanto, observando esta expresión, 4.
y la c cuadrado vendría a ser el denominador de la z al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Chequeamos si realmente esta ecuación está dando estas trazas. Entonces, si hago z igual a 0, esto se anula y me queda esto. Y si hago y igual a 0, esto se anula y me queda esto. Por lo tanto, que la ecuación que encontré acá responde a la superficie que me dieron como dato del problema. Bueno, y ahora vamos a trabajar un poquito más, porque vamos a seguir haciendo intersecciones con planos. Ahora les voy a pedir que hallemos la intersección entre la cuádrica que acabamos de hallar, entre la cuádrica hallada y los planos que vamos a ir indicando. Arrancaremos ahora con el plano x igual a 7. Bueno, siguiendo el mismo proceder que cuando hicimos la búsqueda de las trazas, nos estaría quedando un sistema de ecuaciones, porque estoy buscando la intersección entre esta cuádrica y este plano. ¿Sí? Analíticamente, para encontrar esa intersección, vamos a usar el mismo método, el método de sustitución, o sea, sustituyo en esta expresión, si lo quiero encontrar analíticamente. Entonces, si yo reemplazo la x por 7, me va a quedar en la x 7 al cuadrado sobre 9, menos y al cuadrado sobre 4, menos z al cuadrado igual a 1. Bien, ahora yo tendría que poder clasificar esta curva cónica. Bien, podemos ayudarnos un poco con la gráfica. A ver, ¿qué estaríamos obteniendo? Miramos nuevamente y vemos que el plano x igual a 7 va a ser un plano que va a ser perpendicular al eje x y que va a contener al punto 7, 0, 0. O sea, el plano x7 es un plano que pasa por este puntito y que es perpendicular al eje. ¿Sí? Yo voy a graficar una porción de ese plano. El plano va a ser algo así, así, va a seguir infinitamente para todos lados, para todos los octantes. Pero ese plano va a cortar a la superficie, va a cortar a las trazas en este punto, en el otro simétrico, en este punto, en el otro por detrás, en el octante por detrás, y va a generar una curva, como dijimos. Y la curva, fíjense que la gráfica nos está indicando que es una elipse. Entonces, vamos a tratar ahora de trabajar algebraicamente con esta ecuación para que esa expresión se ajuste a lo que nosotros tenemos en la hoja de fórmulas como fórmula que identifica a la elipse. Igualmente, si ustedes lo dejan acá y ponen que es una elipse, está perfecto. Pero bueno, vamos a trabajar. En principio, en la hoja de fórmulas, las elipses tienen las variables, ambas cuadráticas y positivas. Así que lo que voy a hacer es pasar del otro lado del igual a la y a la z. Acá me voy a resolver esto y voy a despejar el 1. Resuelvo esto y me da 40 novenos, igualado a y cuadrado sobre 4 más z cuadrado. Bien, pero uno puede decir, bueno, pero la verdad que todavía no se está asemejando porque en la hoja de fórmula, la elipse está igualada a 1. Para lograr eso, vamos a tener que trabajar algebraicamente y lo que voy a hacer es dividir de este lado del igual por el mismo valor, porque cuando divido por el mismo valor,
obtengo por solución el 1. Pero todo lo que haga de este lado del igual lo tengo que hacer del otro. Entonces, no me quedó mucho espacio. Acá de este lado del igual también voy a tener que dividir por 40 novenos. Sigo acá arriba. Entonces, al dividir 40 novenos por sí mismo, generamos el 1 tan ansiado, esperado. Y ahora, en esta parte voy a tener que aplicar propiedad distributiva. ¿Sí? Así que i cuadrado sobre 4 dividido 40 novenos me viene a quedar 9i cuadrado sobre 160. Y cuando hacemos z al cuadrado dividido 40 novenos, me queda 9z cuadrado sobre 40. Se parece mucho más a la ecuación que tenemos en la hoja de fórmulas, nada más que en esa hoja las variables están antecedidas por el 1. Entonces, para lograr eso, vamos a escribir al 9 como denominador del denominador que ya tenemos. ¿Por qué hacemos esto? Porque si yo hiciera, esperen, 40 novenos, si yo hiciera i cuadrado dividido 160 novenos, fíjense, si yo hago i cuadrado dividido 160 novenos, es lo mismo que hacer i cuadrado multiplicado por 9 sobre 660, que es lo que teníamos acá arriba. Por eso que esto es equivalente con esto y por lo tanto es válido al 9 anotarlo como denominador del denominador que tenía ese término. Bien, ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación que se ajusta perfectamente a lo que teníamos en las fórmulas y la clasifico. Digo que esta expresión es una elipse que no es circunferencia, porque si no estos denominadores serían iguales, ¿sí? O sea, al no ser circunferencia, podríamos ya también indicar que esta superficie cuádrica no revoluciona respecto del eje X. Bien, vamos a hacer un segundo ítem. Y ahora voy a pedir la intersección con el plano X igual a menos 3. ¿Y por qué dejo sustituyo? Porque voy a proceder de manera análoga. O sea que si yo quiero encontrar la intersección, estoy armando un sistema de ecuaciones, puedo sustituir la expresión en la variable, en la ecuación del plano en la variable que corresponde al hiperboloide de 2 hojas, y entonces me va a quedar el menos 3 al cuadrado sobre 9, el menos i cuadrado sobre 4, el z cuadrado igual a 1. ¿Qué ocurre acá? Me daría 9 novenos que es 1, ¿sí? Menos i cuadrado sobre 4 menos z cuadrado igual a 1. Pero ahora, a diferencia del anterior, este 1 se va a cancelar con este otro. Y entonces lo que estaríamos obteniendo es menos i cuadrado sobre 4 menos z cuadrado igual a 0. Esta ecuación, vamos a ver qué nos está indicando. Vamos a ayudarnos con la gráfica. El plano x igual a 3 es un plano perpendicular que contiene al punto menos 3, 0, 0. Entonces, si yo tengo que cortar a esta superficie con este plano perpendicular, lo que vamos a estar observando que el punto de intersección es justamente ese vértice de esta parte del hiperboloide de 2 hojas. O sea, la intersección ya no es una curva cónica, sino que es un punto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos analizar esto. Pensemos, si yo tengo algo al cuadrado, esto siempre va a ser positivo. Dividido por 4, todo esto es positivo. Pero si yo toda esa expresión la afecto con un menos, esta expresión va a ser siempre un valor menor, pero atención, menor o igual
a 0, porque la y podría ser 0 y entonces anularía la expresión. O sea que esto es menor que 0. Acá va a pasar algo similar. Todo esto va a ser un valor positivo o nulo. Pero como está antecedido con el menos, todo esto va a ser menor o igual que 0. Y para que dos expresiones que cumplen con esta característica me dé 0, la única opción válida es que simultáneamente la y sea 0 y la z sea 0. O sea, para que estas dos cosas me den 0, dado que las dos son o negativas o nulas, es la única situación factible es esta. Conclusión. Acá estamos obteniendo un punto que tiene coordenada y z 0, pero que su coordenada x es menos 3, porque así nos está indicando el plano. Entonces, de esta manera encontramos como intersección un punto. Vamos a hacer otro más. Y ahora, como ítem C, voy a querer encontrar la intersección con el plano x igual a menos 1. Bien, de nuevo, queda un sistema de ecuaciones, nuevamente sustituyo, reemplazo por menos 1. Menos 1 al cuadrado sobre 9, menos y cuadrado sobre 4, menos z cuadrado igual a 1. Ahora esto me da un noveno, ¿sí? Y si quiero dejar las variables positivas, si quisiera, presuponiendo que esto puede llegar a ser una elipse, paso el 1 restando, ¿y qué va a ocurrir? Esta diferencia me va a dar menos 8 novenos. Y acá tenemos esta expresión. Si yo quiero lograr un 1 positivo, voy a tener que dividir por menos 8 novenos y estos dos términos positivos van a ser negativos. Es más, si lo razonamos, como hicimos anteriormente, y cuadrado, salió media rara, y cuadrado sobre 4 va a ser siempre un valor mayor o igual que 0. Z cuadrado va a ser un valor mayor o igual a 0, está antecedido con el positivo, todo esto es mayor o igual a 0. Si dos cosas positivas o nulas sumadas dan mayor que 0, son mayor que 0, la suma también va a ser mayor que 0. Es imposible que el resultado de esta suma me dé negativo. Conclusión, en este caso no hay intersección entre este plano y la superficie cuádrica. ¿Sí? No hay intersección. A ver, observemos. Estoy con el plano z igual a menos 1. Un plano perpendicular al eje. A ver, voy a borrar esto, así no estorba. Entonces, este plano, como observarán, no corta a la superficie cuádrica. Bueno, uno más y terminamos. Vamos ahora al punto D. En el punto D voy a pedir la intersección con el plano y igual a 2. Con cualquier plano de esta forma vamos a tener ecuaciones similares. Y lo mismo si fueran z igual a un número. Entonces, para y igual a 2, sustituimos. Me queda x cuadrado sobre 9, reemplazando la y por 2, me queda 2 al cuadrado sobre 4, menos z al cuadrado igual a 1. Ahora x cuadrado sobre 9 menos z cuadrado, esto es 4 cuartos, o sea 1, y ese 1 lo pasamos del otro lado del igual. Me queda x cuadrado sobre 9 menos z cuadrado igual a 2. ¿Sí? La presencia de una variable cuadrática positiva, la otra negativa igualada a 2, nos hace pensar en la posibilidad de una hipérbola. Pero si quiero ajustarlo a la hoja de fórmula, voy a tener que dividir por el mismo número a ambos lados del igual. O sea, necesito dividir por 2
tanto en un miembro como en el otro. Este cociente me viene a quedar 1. Sigo acá al costado, me queda 1. Y aplicando la propiedad distributiva voy a hacer x cuadrado sobre 9 dividido 2. Me va a dar x cuadrado sobre 18. Y z cuadrado dividido 2 me viene a quedar menos z cuadrado sobre 2. No tengo que ajustar, no tengo que seguir trabajando porque estos términos están antecedidos en el numerador por el número 1. Bueno, ahí está. Tenemos la ecuación de la curva cónica que responde a una hipérbola. Entonces, lo que estamos teniendo acá es que si yo cortara en i igual a 2, bueno, ya está bastante graficado esto, si yo corto a esto en i igual a 2, me va a quedar, en i igual a 2, me va a quedar acá esta rama, y en i igual a 2 me va a quedar la otra rama de la hipérbola que encontramos recién acá. Lo mismo sucedería si corto con planos de la forma z igual a un número. Nos va a quedar como intersección hipérbolas.